Bueno, pues digámosle ahí al Señor, amadísimo Padre. Nos presentamos una vez más ante ti, Señor, con un corazón dispuesto a recibir y atesorar esta bendita palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a leer una Crónicas 2, segunda de Crónicas 2:32. El tema es que hay un rey que va a tener una guerra, pero el Señor le dice a él en su momento, ahí lo vamos a entender cuando vayamos leyéndolo, que podremos ver un ejército muy grande, 32, perdón, muy grande, pero segunda de Crónicas 32, pero si nosotros estamos con él y él con nosotros, no importa que ese grupo sea numeroso, igual el Señor lo va a derrotar. Amén. Lo va a derrotar. Y eso es lo que debemos de entender, y espero que lo logremos entender, aunque al principio empezaban con, él se pone de acuerdo en tapar cegar los pozos de agua que tiene, porque como lo iban a ir a sitiar, llamémoslo de esa manera. Pero vamos a empezar. Después de estas cosas, dice, y de esta fidelidad, dice, vino Senaquerib, rey de asirios, e invadió de Judá y acampó contra la ciudad fortificada con la intención de conquistarla. O sea, la gente puede tener la intención de querer hacerle algo a usted, pero si el Señor está en su vida, nadie le puede hacer nada. Eso estamos claros. Viendo pues, dice, viendo pues Ezequías, dice, la venida de Senaquerib y su intención de combatir, dice, a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes. O sea, llegó a un consenso, lo que da a entender, para cegar, dice, las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. O sea, le apoyaron, ceguémosla, porque así la gente que viene tendrá que traer agua. Porque si hay en el agua aquí fácil, pues de antemano va a ser más difícil que se vaya. Entonces ellos dan a entender que cegaron taparon los pozos. Es lo que manifiesta. El 4. Entonces se reunieron, dice, muchos pueblos y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo, ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria, dice, mucha agua cuando vengan? O sea, ¿por qué van a hallar la facilidad que hay por decir agua, comida y cosas así? Es lo que dan a entender. Después dice, con ánimo resuelto, edificó Ezequías, dice, todos los edificó, o sea, los levantó, dice Ezequías, todos los muros caídos, e hizo, dice, alzar las torres y otros muros por fuera. Fortificó, dice, además a Milo en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos, preparándose para el acontecimiento. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo, dice, y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos diciendo, o sea, les habló con sinceridad, llamémoslo de esa manera, porque cuando habla al corazón es porque debe de haber una sinceridad. Esforzaos y animaos, dice, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de todas las multitudes que con él vienen, porque ahí es donde quiero que entendamos, mire, porque más hay con nosotros que con él. Amén, gloria a Dios. Eso es lo que quiero que entendamos. Por ejemplo, cuando había un profeta que le dijo al siervo, como quien dice, hay muchos que vienen contra nosotros, pero el profeta le dijo, pero son más los que hay con nosotros. Pero él lógicamente solo miraba el ejército que estaba contrario, pero no miraba quiénes estaban con ellos. Entonces el Señor le permitió abrir los ojos espirituales y pudo ver que estaba el ejército del Señor con ellos. Y eso es lo que nos enseña. Miren, porque más hay, dice, con nosotros que con ellos. O sea, en el número de personas eran muchos de ellos, pero en el número del ejército del Señor era mayor que lo que ellos sabían. Aquí dice el 8. Con él está, miren, para que vayamos entendiendo a lo que tocaba el tema, que hay quienes podrán tener, por decir, llamémosle mucho dinero,
pero ellos tienen lo que es el dinero o tienen la parte terrenal, el hombre, pero nosotros tenemos al Señor. Y si lo tenemos a Él, entonces no tenemos que preocuparnos, porque dice Él que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Y eso es lo que tenemos que pedirle al Señor, que miremos esa mano de poder. Con Él está, dice, el brazo de carne. Mire, la ayuda humanamente, como cuando alguien dice, no, si tengo un problema de dinero, entonces voy donde fulano. No, yo no voy donde ese fulano ni donde sutano. Yo le digo, Señor, usted sabe que mis necesidades, así es de que usted las tiene que resolver, porque Él dice. Entonces yo a eso me atengo. Pero ahí estamos, vamos a leerlo siempre. Con Él está, dice, el brazo de carne, más con nosotros, mire, está el Padre, nuestro Padre, para ayudarnos y pelear nuestra batalla. Quiero que entendamos que el Señor pelea la batalla mía, y espero que esté peleando la suya también. Entonces quiero que entendamos que tengo que hacer algún esfuerzo. Ninguno, porque Él dice que Él lo va a hacer. Entonces, ¿qué es lo único que tengo que hacer yo? Es confiar en que Él lo va a hacer. Y como dice su palabra, que Él comenzó la buena obra, la va a perfeccionar y la va a terminar. Más dice, con nosotros está mi Padre, nuestro Padre, para ayudarnos y pelear nuestra batalla. Y el pueblo tuvo, miren, confianza en la palabra de Ezequías, rey de Judá. O sea, cuando nosotros enteramente confiamos, cuando nosotros enteramente creemos, cuando nosotros tenemos la fe de Él en nuestras vidas, la cosa es diferente. Amén. No estamos, si no viene, y cómo hago, y a mí me toca tener este compromiso tal día. Usted no es la caliente, solo espera en Él. Solo hay que tener esa confianza en que Él hará. Sí, pero es que ya son tal hora, déjelo, que el Señor nunca llega antes ni después. Él va a llegar en el momento correcto. Así es. Después de esto, dice Senaquerib, dice, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió, dice, su siervo a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén. O sea, fue a amedrantarlo, llamemos de esa manera, decirle, mira, no le hagan caso a ese rey, porque él no lo va a poder defender. Y empieza y le dijo un montón de cosas que ahí lo vamos a ver, donde le dice, ellos habían destruido o derrotado, llamemos de esa manera, muchos pueblos donde habían dioses, pero dioses de que no son reales, o sea, de madera. Pero él estaba confiando en un Dios de verdad. Pero vamos a leerlo aquí. Así ha dicho, dice Senaquerib, rey de Asiria, ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? O sea, les está diciendo, ¿a qué se atienen ustedes? ¿Por qué no se doblega? Perdón. Eso es lo que él les da a entender. Mire, uno de los reyes contrarios que quería pelear con ellos, mire, así ha dicho Senaquerib, era el rey de Asiria, ¿en quién confiáis vosotros? Dice, a resistir el sitio en Jerusalén. Y él está preguntando. Y luego dice aquí, no os engañe, dice Ezequías, para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir, dice Jehová, nuestro Padre nos librará de la mano del rey de Asiria. O sea, ellos estaban diciéndole, no creas en ese Dios que cree Ezequías. Y luego vamos a ver por qué él le dice, hemos derrotado tantos lugares y han estado otros dioses y ellos no han podido hacer nada contra nosotros, pero lógicamente eran dioses de madera o de arcilla o lo que sea. Y aquí dice, no es Ezequías, dice, el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares. Está diciendo, que venimos a destruir es el que ha quitado los templos, ha quitado los dioses de madera. Eso es lo que le da a entender él, porque ellos no entendían, por lo menos el que está hablando en ese momento, que él no confiaba en un Dios que tiene ojos y no ve, que tiene boca y no habla, tiene nariz, no respira, tiene manos, no palpa, tiene boca y no habla, tiene pies y no camina. Entonces él estaba viviendo, ellos estaban en eso, pero Ezequías estaba con un Dios de poder, igual que estamos nosotros. No es Ezequías, dice el mismo, dice que ha quitado sus lugares altos y sus altares, y ha dicho, dice, a Judá y a Jerusalén, delante de este solo altar adoraréis, y sobre él quemaréis incienso. Está hablando que es solo al Padre, pero al Padre vivo.
¿No habéis, dice, sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? Y está dando a entender donde hemos ido, han tenido dioses y los he destruido porque no han podido hacer absolutamente nada. Usted me puede decir algo diferente. Por decir, sí, hermano Luis, mire que yo he estado pidiéndole al Señor, pero no me ha resuelto. A mí sí me resuelve. Y yo les digo, y usted me dice, pero ¿por qué será que a mí no me resuelve? Pero ¿cuánto tiempo le damos? ¿Qué relación tenemos con el Señor? Porque eso es lo que hay que ver. ¿Cada cuánto? ¿Será que solo se acuerda cuando como un botiquín? ¿Saben lo que significa un botiquín? Un botiquín es una cajita que usted la tiene y solo cuando le pega un dolor de cabeza la abre. Pero antes de eso no se acuerda de abrirla. Entonces a eso es lo que me refiero en el Señor. ¿No habéis, dice, sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron, miren, los dioses de las naciones de esta tierra librar de su tierra de mis manos? Dioses, en primer lugar, con D minúscula, que no son reales. Eso es lo que da a entender, miren. ¿Sí, no? Eso es idolatría. ¿Pudieron los dioses de las naciones de esta tierra, dice, librar su tierra de mis manos? O sea, como quien dice, ellos clamaron a esos dioses de madera y no pudieron hacer nada. Eso es lo que da a entender. Eso es lo que da a entender. Y luego sigue aquí. ¿Qué Dios hubo, dice, de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres? O sea, ¿qué hubo de esos dioses que había en esos pueblos y esas tierras? Es lo que da a entender, que destruyeron mis padres. Que pudiesen salvar, dice, a su pueblo de mis manos. ¿Cómo podrá, dice, vuestro Dios? Pero ya lo tienen con un de mayúscula, librarnos de mi mano. Él pensó que yo estaba tratando con los mismos ídolos. Y ya ahí era diferente, porque estaba tratando con un Dios vivo, un Dios de poder, al cual nosotros servimos y adoramos. Ahora pues, dice, no os engañe a Ezequías. O sea, está diciendo, no le crean a Ezequías lo que le está diciendo, que da a entender que es un Dios vivo el que lo va a salvar. Eso es lo que da a entender, miren. Ahora pues, no os engañe Ezequías, dice, ni os persuada, dice, de ese modo, ni le creáis que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de la mano de mis padres, cuanto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. O sea, estaba él creyendo que él era más que un Dios, pero podemos ver, porque no sé si vamos a leer toda la historia, pero podemos ver que el Señor lo destruyó. O sea, ellos no pudieron hacer absolutamente nada con el pueblo. Y otra cosa más, dice, hablaron sus siervos contra mi padre y contra su siervo Ezequías. Ellos hablaron, pero Ezequías siempre se mantuvo firme. Además de esto, dice, escribió carta en que blasfemaban contra el padre de Israel, y hablaban contra él diciendo, ¿cómo los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos? Tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. O sea, está diciendo que así como estaban aquellos creyendo en unos dioses o en ídolos, ellos pensaron que Ezequías estaba en la misma condición. No, él estaba con un Dios vivo. Eso es lo que quiero que entendamos. Y clamaron a gran voz, dice, en judaico, dice, al pueblo de Jerusalén, que estaba sobre los muros, para espantarles y atemorizarles, a fin de poder tomar la ciudad. O sea, lo que estaban haciendo era amedrentando al pueblo. Eso es lo que nos da a entender. Y al hablaron contra el padre de Jerusalén, dice, como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son, miren, que son obras de mano. O sea, por decir, vaya, ahí está, ¿cómo se llama el de Euterique? Exiomo. Exiomo no es un dios, ni mucho menos un santo. Eso es nada. Es un ídolo fabricado con las manos. Eso es lo que da a entender ellos. Lo mismo cualquiera, puede ser la Suyapa o el Cristo Negro allá en Guatemala, o la Guadalupana en México, donde quiera, es lo mismo. Quiero que entendamos. Mas el rey Ezequías, dice, y el profeta Isaías, hijo de Amós, dice, oraron por esto y clamaron al cielo. Miren.
Y mi padre envió, dice, un ángel, el cual, miren lo que dice, destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, dice, por tanto, ¿cómo se volvió? Miren lo que dice, avergonzado a su tierra. ¿Y por qué se fue avergonzado? Porque no tuvo que pelear ese ejército. ¿Quién fue el que hizo quién peleó? Fue el Señor. ¿Y a qué mandó? Mire, mandó un ángel y destruyó. No dice parte, no, dice destruyó. Mire, mire, repito, por tanto, dice, avergonzado, dice, a su tierra. O sea, fueron como dice, como decimos nosotros, con la cola entre las patas, así metida, entre las piernas. Y entrando, dice, miren lo que dice aquí, y entrando en el templo de su Dios, o sea, de los dioses de madera, miren, allí dice, lo mataron a espada, miren, sus propios hijos, porque él como fue, no lo muevas, que lo voy a repetir, él como fue a blasfemar y a hacer lo que dijo que iba a hacer, en este caso no fue ese pueblo que lo combatió, fue el Padre a través de su Hijo amado con un ángel. Hay un rey, no me acuerdo en cuál está, pero hay un rey que le dijo al Señor, no, quédate tranquilo y mañana vas a ir a la guerra. Y ese mismo día, en la noche, un ángel mató 185,000. Cuando ellos fueron al siguiente día, no había ni uno tan solo vivo. Solo fueron a agarrar los despojos, lo repito. Y mi padre, miren, envió, dice, un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este, dice, se volvió, por tanto, miren, avergonzado a su tierra y entrando en el templo de su Dios, como que fue a adorar al templo de ellos. Ahí lo mató, dice, a espada, miren, sus propios hijos, los propios hijos. O sea que él murió. Así salvó, dice, mi padre a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de la mano de Senaquerí, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio, dice, reposo por todos lados. ¿Qué significa? Cuando el Señor está en su vida, usted tiene que tener reposo en todos lados. Va en la calle, tiene que andar con reposo y gozo. Está en su casa, tiene que tener reposo. Está durmiendo, tiene que dormir tranquilo. Y todo usted tiene que estar en paz, porque Él dice, acampa alrededor de los que le aman. Hay una parte que dice que es de los que le temen, pero quiero que entendamos que es de los que le aman. Y hasta ahí lo vamos a llegar. Entonces quiero que entendamos que si nosotros estamos con Él y Él con nosotros, todas las cosas van a ser completamente diferentes. Usted no va a tener que andar buscando la bendición, sino que la bendición lo va a tener que alcanzar. Pero si está haciendo la voluntad de Él. Solo digámosle ahí, amadísimo Padre, te damos gracias por esta bendita palabra que nos has dado esta preciosa noche, Señor. Te pido que permitas que la atesoremos en nuestra vida, Señor, y en nuestros corazones, Padre, para que sobre todo seamos hacedores de esta bendita palabra. Sí, Padre del cielo y la tierra, gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo, Señor, porque sabemos que hemos recibido la palabra para quienes tú la tenías preparada y es para cada uno de los que estamos presentes, Señor. Sí, Padre del cielo y la tierra, gracias. Gracias porque nos guardas hoy, mañana y siempre hasta la eternidad. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.